¿Qué pasaría si un día todo aquello por lo que tanto te esforzaste en conseguir perdiera de repente su sentido? ¿Qué pasaría si la riqueza, el poder y el estatus que una vez perseguiste ya no te produjeran alegría, sino que te dejaran sintiéndote vacío y agotado? Esta es la historia de Julian Mantel, un exitoso abogado de alto perfil cuya vida parecía perfecta desde el exterior. Era rico, influyente y admirado, pero detrás de esa imagen pulida era un hombre ahogándose en estrés, consumido por las presiones de su implacable búsqueda del éxito. Y entonces, un día, su mundo se hizo añicos. En medio de una sala del tribunal abarrotada, Julian se desplomó. Su corazón y su espíritu ya no podían soportar el peso de su estilo de vida. Ese momento lo cambió todo. Lo que siguió fue un viaje de transformación. Julian desapareció del mundo que alguna vez gobernó. Vendió todo, incluido su preciado Ferrari rojo, y se embarcó en una búsqueda espiritual hacia el Himalaya. Allí encontró a los sabios de Sivana, una antigua comunidad de monjes que habían descubierto los secretos de la felicidad duradera, el propósito y la plenitud. ¿Qué aprendió Julian? ¿Cómo transformó su vida? Y, lo que es más importante, ¿cómo puedes aplicar estas lecciones en tu propia vida? En este resumen exploraremos los 7 profundos principios que Julian descubrió, lecciones que te guiarán hacia la paz interior, el éxito y una vida que realmente valga la pena vivir. Quédate conmigo mientras descubrimos estos secretos eternos que podrían cambiar la forma en que piensas, trabajas y experimentas la felicidad para siempre. Yo estaba atónito, completamente conmocionado. El hombre que una vez dominó la sala del tribunal con sus poderosos argumentos, que había construido una reputación como uno de los mejores abogados del país, ahora yacía colapsado en el suelo de una sala abarrotada. Julian Mantel, un genio legal conocido por su implacable ética de trabajo y su lujoso estilo de vida, ahora temblaba en el suelo. El mismo hombre cuyo nombre era sinónimo de éxito y prestigio estaba luchando por su vida. A pesar de los intentos frenéticos de todos por ayudarlo, nada parecía funcionar. Me senté allí incrédulo, pensando, no, esto no puede estar pasando. No puede morir así. ¿Cómo podía un hombre que vivía la vida bajo sus propios términos, que forjó su destino con pura determinación y habilidad, caer tan impotentemente? Alguien que construyó un imperio de éxito con su brillantez y esfuerzos incansables. ¿Cómo pudo colapsar tan repentinamente? Conocía a Julian Mantel desde hacía 17 años. Desde el momento en que comencé a trabajar en su bufete de abogados, me sentí atraído a su mundo. Con el tiempo, desarrollamos un vínculo estrecho y llegué a entenderlo mejor que la mayoría. Pero ahora, mirándolo ahí tirado, no podía reconciliar esta imagen con el hombre que una vez conocí. Hace 17 años, Julian era imparable. Sus ojos ardían con intensidad, como si el mundo mismo dependiera de él. Controlaba cada situación, moldeaba cada resultado a su favor. Era su manera o nada. Yo también debo haber tenido algo especial en mí. De lo contrario, ¿por qué me habría elegido entre todas las mentes brillantes del bufete? Yo era solo un joven abogado ordinario recién salido de la Facultad de Derecho de Harvard, sin experiencia en el astuto mundo de las batallas legales. Sin embargo, vio algo en mí. Trabajar con Julian fue un honor. Proyectaba fuerza y autoridad, pero debajo de ese exterior poderoso había un alma profundamente emocional y sensible. Tenía una inocencia infantil oculta bajo capas de ambición mundana. Su vida parecía perfecta. Una mansión opulenta, un reluciente Ferrari rojo y una reputación envidiada por muchos. Pero algo faltaba. A pesar de tenerlo todo, un vacío tácito lo consumía, una lucha silenciosa que nadie se atrevía a cuestionar. Su hambre de éxito era infinita, como si estuviera persiguiendo algo que nunca podría alcanzar realmente. ¿Qué era lo que buscaba Julian? ¿Por qué nunca parecía satisfecho? Incluso a sus 40 años parecía mucho mayor. La carga constante de su estilo de vida lo había agotado. Su risa se había vuelto rara.
Todavía recuerdo los momentos en que me confesó su agotamiento. Admitió que la pasión que una vez tuvo por la ley se había desvanecido, y ahora, aquí estaba, colapsado en el suelo por un ataque al corazón. Era como si el destino hubiera intervenido, obligándolo a confrontar la verdad sobre su vida. Julian alguna vez había soñado con convertirse en abogado, para ayudar a otros, para luchar por la justicia. Pero en el camino, ese noble propósito se había perdido. La búsqueda de riqueza y prestigio había reemplazado su misión original. El vacío dentro de él no era solo por agotamiento, era algo más profundo, algo que había ocultado al mundo. Siempre había sentido que había un secreto enterrado en el pasado de Julian. Antes de que yo me uniera al bufete, algo había sucedido, un evento tan profundo que lo cambió por completo. Nadie hablaba de ello como si fuera un tema prohibido, pero ahora nada de eso importaba. Mi querido amigo, mi mentor, yacía inconsciente ante mí, y como siempre no podía hacer nada para ayudar. Sin Julian, el bufete se sentía paralizado. Su ausencia dejó un vacío que nadie podía llenar, y se convocó una reunión de emergencia de inmediato. Lo que se dijo en esa reunión me sacudió hasta la médula. El primer anuncio confirmó lo que todos temíamos. Julian Mantell había sufrido un ataque cardíaco severo y su condición seguía siendo crítica. Pero fueron las siguientes palabras las que resonaron en mi mente durante años. Es con profundo pesar que les informo que Julian Mantell ha decidido dejar nuestro bufete permanentemente. Siempre creí que conocía a Julian mejor que nadie, pero tal vez solo había arañado la superficie. Sabía que el peso de su vida había comenzado a sentirse insoportable, pero nunca imaginé que se alejaría tan repentinamente. Sin embargo, era cierto, una de las mentes legales más grandes del país había decidido abandonar su carrera para siempre. Han pasado 3 años desde ese día. Todo lo que sé sobre Julian ahora es que vendió su magnífica mansión y su amado Ferrari rojo antes de irse a la India en busca de paz interior, quizás en busca de respuestas a las preguntas más profundas de su vida. Estos 3 años también me han cambiado a mí. He llegado a comprender la importancia de la familia, de reducir la velocidad en la vida y de apreciar los momentos que realmente importan. Y sin embargo, justo cuando pensaba que la vida se había sentado en su rutina, tenía otra sorpresa esperándome. Un día, un hombre joven, de no más de 30 años, entró en mi oficina. Por lo general, estaba demasiado ocupado para recibir visitas, pero había algo diferente en él. Su presencia irradiaba una rara sensación de paz, algo que nunca había visto en nadie antes. Había un brillo en su rostro, una confianza tranquila que lo hacía destacar. Todavía estaba tratando de comprender por qué me sentía tan atraído por él cuando habló. Su voz, tranquila pero firme. Tratas a todos tus invitados de esta manera, incluso al que una vez te enseñó los trucos de la sala del tribunal. Sus palabras me provocaron un escalofrío. Mi mente se tambaleó. No podía ser. Era realmente Julian. Apenas podía creer lo que veía en mis ojos. El hombre parado frente a mí no se parecía en nada al Julian Mantell que una vez conocí. Este era alguien completamente diferente, alguien transformado. Una oleada de emociones surgió dentro de mí. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo podía un hombre que había estado agotado, agobiado y perdido hace solo unos años, ahora pararse frente a mí luciendo más joven, más vibrante, casi iluminado? Me tomó un momento procesar la verdad, pero allí estaba un Julian Mantell cambiado, parado frente a mí, irradiando un aura tan poderosa que incluso un ángel se sentiría humilde en su presencia. Su voz se había suavizado, llevando una calidez reconfortante como la miel. Sus ojos, una vez cansados y llenos de ambición, ahora brillaban con claridad y propósito. Todo su ser exudaba una serenidad innegable. ¿Qué había hecho Julian en estos últimos 3 años que lo había hecho irreconocible? Una vez más, Julian Mantell había logrado asombrarme. ¿Qué había encontrado en las montañas del Himalaya que lo transformó tan completamente? ¿Había descubierto algún elixir místico de la vida?
Había una fuente secreta de juventud escondida en esos picos imponentes. El hombre que una vez parecía agotado, agobiado por el peso de la vida, ahora irradiaba una energía casi divina. Era difícil creer que fuera la misma persona. ¿Dónde había estado durante los últimos 3 años? ¿Qué había hecho para provocar un cambio tan increíble? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, pero antes de que pudiera preguntar, era como si Julian ya las hubiera leído a través de mis ojos. Con una voz tranquila pero firme, admitió que había estado viviendo una vida de ilusión. Se había desviado mucho del camino de la verdadera felicidad y el éxito significativo. Después de su ataque al corazón, los médicos le advirtieron que su implacable hambre de logros lo estaba matando. Ese fue el momento en que Julian tomó la decisión más importante de su vida. La decisión de elegir la vida misma. Una nueva emoción llenó su voz mientras hablaba de vender su mansión y su amado Ferrari rojo, dejando todo atrás para embarcarse en un viaje a la India. Describió sus viajes con el entusiasmo de un niño, relatando los paisajes impresionantes y la sencilla vida del pueblo, donde la gente vivía en armonía con la naturaleza. Estaba encantado de ver a Julian sonriendo de nuevo, disfrutando verdaderamente de la vida de una manera que nunca antes lo había hecho. Durante sus viajes había oído hablar de los legendarios monjes indios, hombres que habían dominado el arte de controlar sus mentes y cuerpos, desafiando la edad misma. Algunos de estos monjes habían alcanzado una sabiduría increíble, mucho más allá de la comprensión humana ordinaria. Mi asombro se profundizó cuando Julian reveló que había pasado tiempo viviendo entre ellos, aprendiendo de sabios que enseñaban la esencia de la vida sin esperar nada a cambio. Pero lo que dijo a continuación me sacudió hasta la médula. Mientras vagaba por los valles de Cachemira, Julian se encontró con un notable yogi. Al igual que Julian, este yogi había sido una vez un abogado exitoso, pero había abandonado los apegos mundanos para abrazar una vida de sabiduría espiritual. El yogi compartió un secreto con él. Mucho más allá de las montañas de Cachemira, escondido en lo profundo del Himalaya, yacía un pueblo místico conocido como Sivana, hogar de los monjes más iluminados que existían. Estos sabios habían desbloqueado conocimientos antiguos que podían nutrir tanto el cuerpo como el alma. Pero había una trampa. La gente común no podía simplemente encontrar Sivana. Era un lugar de leyenda oculto al mundo exterior. En ese momento, Julian supo lo que tenía que hacer. Sin dudarlo, emprendió su viaje más grandioso hasta el momento: la búsqueda de Sivana. Con la primera luz del amanecer, comenzó su búsqueda. Inicialmente, el viaje fue manejable, pero a medida que pasaba el tiempo, los desafíos se intensificaron. Los caminos se volvieron traicioneros, el frío le calaba los huesos e incluso la comida y el agua escaseaban. Sin embargo, Julian siguió adelante, escalando a través de las vastas e impresionantes cordilleras del Himalaya, solo en su búsqueda. Dudé antes de preguntar: ¿no fue difícil dejar atrás todo lo que una vez construiste? La respuesta de Julian fue tranquila pero profunda. Dejar ir no fue la parte más difícil. Fue la más fácil, porque a cambio encontré algo mucho más grande: la verdadera paz. Durante días vagó por el Himalaya, empujando su cuerpo al límite, pero finalmente el agotamiento se apoderó de él. Su fuerza cedió y mientras colapsaba en el suelo helado, su vida pasada pasó ante sus ojos. Las dudas se infiltraron. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Encontraré alguna vez lo que estoy buscando? Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, una visión apareció ante él. En ese desierto desolado e inexplorado, la presencia de otro ser humano parecía imposible. Sin embargo, parado frente a Julian, había una figura envuelta en túnicas de color rojo intenso. Reuniendo lo último de sus fuerzas, Julian pidió ayuda. Cuando la figura se volvió para mirarlo, Julian se sintió abrumado por el asombro. Había algo extraordinario en este ser. Su presencia exudaba una energía divina diferente a todo lo que Julian había encontrado antes.
En ese momento supo que este era uno de los monjes de Sibana. El monje miró a Julian con una mirada de complicidad antes de hacer una sola pregunta. ¿Por qué buscas a los monjes de Sibana? Julian derramó toda su historia, revelando sus luchas, su búsqueda de significado y su desesperada necesidad de respuesta. Después de escuchar atentamente, el monje finalmente hizo una oferta, pero venía con una condición: te llevaré a Sibana, pero con una condición: cualquier sabiduría que obtengas, debes compartirla con el mundo. Debes usar este conocimiento para ayudar a los necesitados. Desde ese momento, el propósito de Julian ya no se trataba solo de sí mismo. Su viaje tenía una nueva misión: transformar no solo su propia vida, sino inspirar y guiar a otros hacia una mejor forma de vivir. Julian finalmente sintió una sensación de paz mientras seguía al sabio más profundamente en las montañas. El viaje a la misteriosa tierra de Sibana había comenzado. Durante horas, caminaron por senderos serpenteantes y traicioneros, cruzando terrenos accidentados y caminos sinuosos. Entonces, de repente, el paisaje cambió. Ante ellos se extendía un valle impresionante, rodeado por los picos imponentes del Himalaya por un lado y densos bosques de cedros por el otro. La pura belleza de este lugar estaba más allá de la imaginación. Se sentía intacto, casi sagrado, y entonces, por fin, llegó el momento que Julian había estado esperando. El sabio se volvió hacia él y dijo: «Bienvenido a Sibana». Continuaron caminando por el valle, siguiendo un sendero que conducía a través de un bosque exuberante. El aire estaba cargado con el aroma de sándalo y pino. Las melodías de los pájaros llenaban la atmósfera con un ritmo encantador. Se sentía como si la naturaleza misma estuviera viva, dándole la bienvenida a un mundo intacto por el caos y la preocupación. Si alguna vez hubo un paraíso en la tierra, tenía que ser este. A medida que avanzaban más profundamente en el valle, una vista diferente a cualquier otra se desarrolló ante los ojos de Julian. Sibana, enclavada entre jardines de rosas en flor. El pueblo parecía algo sacado de un sueño. En su centro se alzaba un magnífico templo, que irradiaba un aura de profunda sabiduría y serenidad. Todo el pueblo estaba habitado por monjes, cada uno exudando una inquebrantable sensación de alegría y paz interior. Sus rostros brillaban de satisfacción, sus sonrisas libres de las cargas del estrés o la tristeza. Era como si el concepto mismo de preocupación no existiera en esta tierra sagrada. Nunca habían conocido la lucha estas personas, o simplemente habían descubierto un secreto que el resto del mundo había olvidado hace mucho tiempo. A medida que Julian pasaba más tiempo en este lugar, sintió que algo despertaba en lo profundo de él, una sensación de claridad, un anhelo de vivir verdaderamente de nuevo. En algún lugar a lo largo de la implacable búsqueda del éxito, había perdido la capacidad de experimentar las alegrías más simples de la vida. Pero aquí, rodeado por la sabiduría de Sibana, sintió como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo. Este no era solo un nuevo viaje, era el comienzo de una vida completamente nueva. Mientras Julian compartía su extraordinario viaje, el tiempo pareció desvanecerse. La mañana se había convertido en tarde sin que yo me diera cuenta. Por un momento, sentí como si yo también hubiera viajado con él a través del imponente Himalaya, presenciando los mismos paisajes impresionantes y experimentando las mismas transformaciones profundas. Pero más allá de su historia, era él, el nuevo Julian, lo que realmente me cautivó. Había algo en su presencia, su paz, que me atraía. Una parte de mí anhelaba experimentar la misma profunda satisfacción, saber qué se sentía al estar verdaderamente en paz. Sin embargo, la realidad me llamó de vuelta. Tenía una audiencia en la corte al día siguiente y mis responsabilidades no podían esperar. Pero las palabras de Julian, su historia inacabada, habían tocado algo profundo dentro de mí. Sin saberlo, había sostenido un espejo ante mi propia vida, haciéndome darme cuenta de cuánto de mí mismo había perdido. Yo también había encontrado alegría una vez en los momentos más pequeños de la vida,
pero ahora ni siquiera podía recordar la última vez que sentí esa felicidad infantil. Sintiendo mi intriga, Julián continuó su historia. Los sabios de Sivana lo habían recibido en su comunidad con los brazos abiertos. Vieron su sincera sed de conocimiento y lo abrazaron como uno de los suyos. Julián se sumergió en su forma de vida, dedicando cada momento, mente y cuerpo, a la sabiduría que compartían. Las enseñanzas de estos monjes no se aprendían de los libros, sino que se adquirían a través de años de profunda meditación, disciplina y despertar espiritual, y estaban dispuestos a compartir todo lo que sabían con él. Sin dudarlo, sin condición, sentado entre ellos, Julián participó en profundas discusiones sobre la vida, la mente y el verdadero significado de la felicidad. Lentamente, comenzó a entender cómo calmar los pensamientos inquietos que lo habían plagado durante años. A medida que pasaban los días, las semanas y los meses, sintió una transformación innegable. En solo 3 semanas en Sivana, algo cambió dentro de él. Comenzó a apreciar las cosas más simples: una araña tejiendo su red, el brillo de las estrellas en el cielo oscuro. La paz que había perseguido durante años en el mundo material, ahora la encontraba en estos momentos aparentemente ordinarios. En cuestión de meses, experimentó una serenidad profunda, algo que nunca había sentido ni siquiera en el apogeo de su éxito. En ese lugar sagrado, Julián descubrió el verdadero valor de la vida. Se dio cuenta de que su propósito ya no se trataba de acumular riqueza o poder, sino de usar su conocimiento para ayudar a los demás. Con una suave sonrisa, compartió una verdad simple pero poderosa: primero debemos nutrir nuestras mentes y almas, solo entonces podremos vivir verdaderamente nuestras vidas y perseguir nuestros sueños. Y entonces, de repente, Julián se levantó. Era hora de que se fuera. Mi horario de oficina había terminado y a pesar de mis súplicas para que se quedara más tiempo, se negó. Tú y todos en este mundo merecen la sabiduría que he recibido. Te prometo que la compartiré contigo. Con eso, Julián salió de mi oficina, pero incluso después de que se fue, su presencia perduró. Me senté allí, perdido en mis pensamientos, sintiendo como si todo mi mundo acabara de expandirse. ¿Qué tan pequeña se había vuelto mi vida? ¿Cuándo había perdido la maravilla y la inocencia que una vez tuve de niño? Y por primera vez, un pensamiento extraño cruzó mi mente. ¿Y si un día, al igual que Julián, yo también dejara todo atrás en busca de algo más grande? Con ese pensamiento persistente en mi corazón, salí de mi oficina hacia el sol abrasador, caminando hacia mi propio viaje desconocido. Tal como había prometido, Julián llegó a mi casa esa noche. En el momento en que abrí la puerta, me quedé desconcertado. Estaba parado frente a mí, vestido con una túnica de color rojo intenso como nada que lo hubiera visto usar antes. Todo el día había luchado por concentrarme en mi trabajo, ansioso por escuchar el resto de su increíble historia. Y ahora aquí estaba, listo para revelar los misterios que había descubierto. Sin perder tiempo, Julián comenzó a desentrañar las verdades que había aprendido, pero incluso mientras escuchaba, una extraña duda persistía en mi mente. ¿Era este realmente el mismo Julián Mantel, el brillante abogado educado en Harvard que una vez prosperó en batallas legales de alto riesgo? ¿Realmente había renunciado a todo? Una parte de mí se preguntaba si simplemente me estaba jugando una broma. Sintiendo mi vacilación, Julián sonrió con complicidad. Sin decir una palabra, tomó una tetera y comenzó a verter té en una taza pequeña. Observé cómo el té se llenaba hasta el borde, y luego comenzaba a derramarse por los bordes. Sin embargo, Julián no se detuvo. Mi paciencia se agotó. ¿Qué estás haciendo? La taza ya está llena. No puede contener más té. Julián levantó la vista y sonrió. Exactamente. Así como esta taza no puede contener más té, tu mente ya está rebosante de tus propias creencias y dudas. Si quieres aprender algo nuevo, primero debes vaciar tu mente. Sus palabras me golpearon como un rayo. Tan pronto como mi escepticismo se desvaneció, Julián comenzó a compartir lo que había aprendido de los sabios de Sivana.
la lección más grande y profunda de su vida. Era una lección escondida dentro de una historia. Cerrando los ojos como si fuera transportado de regreso al Himalaya, Julian me instó a hacer lo mismo. Imagina esto, comenzó. Te encuentras en un magnífico jardín, verde y exuberante, lleno de las flores más vibrantes que jamás hayas visto. Todo está en paz, tranquilo. El tiempo mismo parece ralentizarse, permitiéndote absorber la serenidad de este hermoso lugar. Y entonces, de repente, notas algo peculiar, un imponente faro rojo parado justo en el medio del jardín. Antes de que puedas darle sentido, el silencio se rompe. Un fuerte estruendo resuena por el jardín cuando una puerta se abre de golpe. Sale un enorme luchador de sumo, vestido con nada más que un taparrabos de alambre delgado. Comienza a vagar, sin rumbo por el jardín, aparentemente perdido. A medida que avanza, su pie aterriza accidentalmente en un antiguo cronómetro de oro enterrado bajo la hierba. En el momento en que lo toca, se desploma al suelo, inmóvil, inconsciente. Pasan los minutos. Entonces, de repente, inhala profundamente. Sus sentidos despiertan y lo primero que nota es el fragante aroma de rosas florecientes en el aire. Revitalizado, se pone de pie, mirando a su alrededor con una nueva conciencia. Al examinar su entorno, ve un estrecho sendero a través de los arbustos. El camino está cubierto de deslumbrantes diamantes, brillando a la luz del sol. Sin dudarlo, el luchador de sumo da un paso adelante, siguiendo el camino hacia lo desconocido hasta que desaparece de la vista. Abrí los ojos, mirando a Julian con incredulidad. ¿Qué tipo de historia extraña es esta? ¿Viajaste hasta el Himalaya solo para escuchar esto? Pregunté, incapaz de contener mi escepticismo. Julian se rió entre dientes. Eso es exactamente lo que le pregunté al sabio cuando me contó esta historia por primera vez. Pero luego su expresión se volvió seria. Lo que no pude ver en ese momento, y lo que estás pasando por alto ahora, es que escondidos dentro de esta historia están los 7 principios eternos de la vida. En ese momento, me di cuenta de que la verdadera lección estaba a punto de comenzar. Julian respiró hondo y dijo, escondidos dentro de la historia que te acabo de contar, están los 7 principios más poderosos de la vida. Escuché atentamente mientras empezaba a desentrañar estas lecciones una por una. El primer principio, domina tu mente. El jardín en la historia representa tu mente, explicó Julian. Si nutres tu mente, la cuidas y la llenas de pensamientos positivos, florecerá más allá de tu imaginación. Pero si permites que la negatividad y la duda echen raíces, tu mundo interior se convertirá en un páramo de estrés e infelicidad. Así como un jardinero planta semillas cuidadosamente y elimina las malas hierbas, debes elegir conscientemente qué pensamientos permites que crezcan en tu mente. Cuanto más cultives el optimismo y la gratitud, más experimentarás la paz interior y la plenitud. El segundo principio, sigue tu propósito. El faro en la historia simboliza la fuerza rectora de la vida. Nuestro propósito, así como un faro ayuda a los marineros a navegar a través de las aguas oscuras, tener un propósito claro nos dirige hacia nuestras metas, saber lo que realmente queremos en la vida y avanzar hacia ello con una determinación inquebrantable es nuestra responsabilidad más importante. Incluso si el éxito lleva tiempo, un fuerte sentido de propósito nos mantendrá en curso. Pero la pasión por sí sola no es suficiente. Para mantener el compromiso, necesitamos 5 prácticas clave. Visualiza el objetivo final. Imagina claramente tus sueños y las recompensas que te esperan. Esta visión alimentará tu motivación. Crea presión positiva. Hazte responsable para mantener el compromiso con tu viaje. Establece una fecha límite. Una meta sin una línea de tiempo es solo un deseo. Define cuándo lo lograrás. Escribe tus metas. Mantén un registro de tus aspiraciones y léelas a diario para mantenerte enfocado. La regla mágica del 21. Comprométete con tu nuevo hábito durante 21 días seguidos.
Una vez que se convierta en rutina, el éxito seguirá sin esfuerzo. El tercer principio, Kaizen, el poder del crecimiento continuo. El luchador de sumo en la historia representa una filosofía japonesa conocida como Kaizen, que significa aprendizaje y superación personal constante. Al igual que un luchador de sumo mantiene la disciplina para lograr el máximo rendimiento, nosotros también debemos cultivar la disciplina en nuestras vidas. El trabajo duro es esencial, pero el verdadero éxito proviene del refinamiento personal constante. Vendrán desafíos, surgirán obstáculos, pero aquellos que superen el miedo y abracen el crecimiento nunca fracasarán realmente. El cuarto principio, el poder de los pequeños hábitos. El taparrabos del sumo, hecho de un alambre delgado, contiene una lección más profunda. Solo alambre puede parecer frágil, pero cuando se teje, forma un hilo fuerte e irrompible. De manera similar, las mayores transformaciones de la vida provienen de hábitos diarios pequeños, pero poderosos. Levantarse temprano, comer sano, practicar la gratitud. Estos pueden parecer insignificantes por sí solos, pero con el tiempo dan forma a la persona en la que nos convertimos. Cada hábito positivo, por pequeño que sea, contribuye a un propósito mayor. El quinto principio, respeta tu tiempo. El cronómetro de oro en la historia representa el tiempo, nuestro activo más valioso. Ricos o pobres, todos tienen las mismas 24 horas en un día. La diferencia entre el éxito y la mediocridad radica en cómo las usamos. La procrastinación es enemiga del progreso. La gestión del tiempo no se trata de trabajar sin parar, sino de equilibrar nuestro trabajo, nuestras relaciones y nuestro bienestar personal. Si no honramos nuestro tiempo, se escapará para nunca volver. El sexto principio, la alegría de dar desinteresadamente. La fragancia de las rosas que revivió al sumo simboliza la bondad y el servicio a los demás. Hay un viejo proverbio chino: quienes dan flores siempre llevan su fragancia en las manos. La verdadera plenitud no se encuentra en el éxito material, sino en marcar la diferencia en la vida de los demás. Es por eso que las personas más exitosas del mundo participan en obras de caridad y actos de bondad. Entienden que la verdadera riqueza reside en dar. Cuando ayudamos sin esperar nada a cambio, la alegría que trae está más allá de las palabras. El séptimo principio, vive el presente. Finalmente, el camino de diamantes dispersos representa la belleza de los pequeños momentos de la vida. La mayoría de las personas desperdician sus vidas pensando en el pasado o preocupándose por el futuro. Al hacerlo, se olvidan de disfrutar el presente, el único momento que realmente existe. La felicidad no es algo que perseguir, es algo que reconocer en las pequeñas cosas. Una taza de té con un amigo, un paseo tranquilo por la naturaleza, la risa de los seres queridos. El éxito nunca debe tener el costo de la alegría. El camino que recorres, por ambicioso que sea, debe permitirte experimentar la vida a lo largo del camino. Julián hizo una pausa, mirándome con una mirada tranquila, pero poderosa. Estos 7 principios transformaron mi vida, dijo, y ahora son tuyos para que los abraces. El viaje de Julian Mantel no fue solo sobre la transformación personal. Fue sobre descubrir la verdadera esencia de la vida a través de las enseñanzas de los sabios de Sivana. Aprendió que el éxito no se mide por lo que poseemos, sino por la profundidad con la que vivimos. Cada uno de los 7 principios que descubrió tiene el poder de transformar nuestras vidas. Domina tu mente, porque tus pensamientos dan forma a tu realidad. Sigue tu propósito. Una visión clara te llevará al verdadero éxito. Adopta el aprendizaje continuo. El crecimiento es la clave de la maestría. Cultiva hábitos poderosos. Las pequeñas mejoras diarias conducen a resultados extraordinarios. Respeta tu tiempo. Usa cada momento sabiamente, porque el tiempo es el regalo más preciado de la vida. Da desinteresadamente. La mayor alegría proviene de ayudar a los demás. Vive el presente, porque la felicidad no es un destino, sino el viaje mismo. Estas lecciones no son solo para Julián, son para todos nosotros.
Ahora pregúntate, ¿cómo aplicarás estos principios? ¿Cómo asegurarás que tu vida esté llena de significado, alegría y propósito? Recuerda, el conocimiento solo es poderoso cuando se aplica. No es suficiente simplemente entender estas lecciones, debes vivirlas. Si este resumen te inspiró, reflexiona sobre qué lección resonó más contigo, porque la sabiduría, cuando se comparte, tiene el poder de cambiar vidas. Sigue aprendiendo, sigue creciendo y recuerda, la vida más rica no es la que tiene más posesiones, sino la que tiene más plenitud.